vamos a revisar una característica constructiva del inversor, fuente de voltaje, y que tiene que ver con cómo generar las señales negadas entre el disparo del switch superior e inferior. ¿Ya? Entonces, usualmente para generar esta señal, aquí vamos a ver un zoom, tenemos la señal directa en un cierto tiempo y la señal negada también al mismo tiempo. Lo que vamos a ver acá está en el orden, vamos a ver solamente una señal que conmuta una vez. Por lo tanto, este tiempo que estamos analizando acá está en el orden de los microsegundos. ¿Ya? No es la modulación completa como estaba arriba, sino que solamente nos vamos a enfocar en un cambio, en una serie de cambios. En el caso de la negada, entonces debería generar una señal que está en cero. En el momento en que la señal cambia, esta debería instantáneamente cambiar a 1. Y al revés, cuando esta cambia a 1, esta debería cambiar a 0 nuevamente. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el problema? Es que idealmente ese cambio entre 0 y 1 y 1 y 0 debería ser instantáneo tanto en el switch superior como el inferior. El problema está en que si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, aquí, al momento de la conmutación, podemos ver, esto lo vamos a abrir acá y vamos a hacer un eje más grande, podemos ver que el cambio, el apagado del interruptor no es instantáneo, sino que demora un tiempo. Lo mismo que el encendido. ¿Ya? Ahora estamos hablando de tiempo del orden de los nanosegundos, que es el tiempo en el cual responde la mayoría de los semiconductores. Y en este tiempo, entonces, el switch eh, que debería apagarse se apaga con una cierta dinámica y el switch que debería encenderse se enciende con una cierta dinámica. Donde está el problema es que es posible que en un cierto valor, en un cierto punto, los dos switches, tanto el superior como el inferior, estén encendidos al mismo tiempo y se produzca un cortocircuito. Es decir, generamos se enciende el pulso de arriba al mismo tiempo que el pulso de abajo y por lo tanto la corriente circula libremente por ambos semiconductores y por lo tanto cortocircuita la fuente DC. Eso no puede pasar, porque al hacer esto, si pasara esto, eh, se destruirían los semiconductores, va a pasar una corriente muy alta. Entonces, para evitar ese problema, se usa una técnica llamada dead time, o en algunos libros lo van a encontrar como dead band, o si lo leen en español va a ser tiempo muerto, o banda muerta. Y esto corresponde a retrasar el encendido de la señal. ¿Cómo funciona? Veamos de nuevo las mismas señales. Vamos a ver primero cómo funciona en términos de modulación. Tenemos, por ejemplo, la modulación para MA, se compara con la triangular, ¿cierto? Y genera los pulsos disparos SA y SA negado, que uno es el negado del otro. Estos pulsos pasan a través de un circuito
o de un algoritmo, dependiendo si la estamos implementando en forma análoga o digital. A este algoritmo le vamos a llamar DT y lo que hace es retrasar el encendido del pulso y por lo tanto genera una señal ligeramente distinta, lo vamos a llamar SA asterisco y SA negado asterisco. ¿Qué particularidad tiene esa nueva señal? Eso lo vamos a ver ahora utilizando las formas de onda. Entonces vamos a ver SA primero, SA negado, que debería ser la misma, ¿cierto? Perdón, debería ser el negado del anterior, y ambos deberían ser los mismos que tenemos dibujados en la izquierda. Ahí tenemos las dos señales. Y lo que hace nuestro dead time, nuestro circuito, nuestro bloque de dead time es retrasar estas señales. Es decir, al momento, en este momento, como el SA es el que se está encendiendo, el encendido se, perdón, el SA se está apagando, el apagado se mantiene exactamente igual, y como el S negado se está encendiendo, el encendido se atrasa. Es decir, tenemos que el SA asterisco tiene la misma forma del SA, pero el negado se retrasa un cierto tiempo. Y aquí lo vamos a retrasar un cuadrito. Luego, en la otra conmutación, en la otra parte de la conmutación, tenemos que el SA negado se apaga, por lo tanto este se apaga al mismo tiempo que la señal original, pero el SA se enciende, por lo tanto aquí se tiene que retrasar un cierto tiempo. Lo vamos a retrasar nuevamente un cuadrito. Y aquí, ¿qué es lo que generamos? Generamos un tiempo en el, para ambos tipos de conmutaciones en el cual los dos interruptores están apagados. Y ese tiempo se llama dead time. Es el tiempo que estoy remarcando acá. ¿Ya? Lógicamente, ¿cómo lo podemos ver esto? Es que si queremos pasar de, por ejemplo, el interruptor de arriba encendido a encender el interruptor de abajo, lo primero que hacemos es apagar los dos interruptores durante un pequeño lapso de tiempo, que es el dead time, y luego encendemos el de abajo. Y el contrario, por supuesto, es al revés. ¿De qué depende este tiempo? Fundamentalmente depende de cuánto tiempo el interruptor se demora en encender y en apagar. Y eso depende, por supuesto, de la tecnología. Si es un IGBT, si es un MOSFET, si es un Silicon Carbide, va a demorar distintos tiempos de encendido y apagado. Y por lo tanto, el dead time tiene que ajustarse a esos tiempos de encendido y apagado. También pueden ver que las señales resultantes, SA asterisco y SA negado asterisco, son ligeramente distintas de las originales. Y por lo tanto, el voltaje que se va a generar también es ligeramente distinto. ¿Ya? Ahora, estamos considerando que este tiempo, este dead time, es muy pequeño en relación con los pulsos de disparo, por lo tanto, el efecto debería ser muy pequeño. ¿Ya? Solamente se nota cuando estamos operando a frecuencias muy altas o el dead time que tenemos que generar es muy grande. Bien. Por lo tanto, tengan en consideración al momento de implementar este tipo de convertidores de que siempre tiene que haber este circuito o líneas de código, dependiendo cómo ustedes lo implementen, ¿cierto? Que permita, que evite que ambos interruptores se enciendan al mismo tiempo.